Radio U Central 107.1 y radio.ucentral.cl presenta Publisense, un programa que observa la realidad desde el prisma de la comunicación, la publicidad y las tendencias sociales. Publisense, con la conducción de Álvaro Medina Jara. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de la disciplina comunicacional, aquellos que les importa la comunicación, la publicidad, el marketing, aquellos que les importa cómo conectar una marca, un líder, una sensación, una idea con un público. De eso se trata Publisense aquí en Radio de la Universidad Central. Estamos por el 107.1 y por radio.ucentral.cl. Y si no nos alcanza a ver, acuérdese que también quedamos colgados dentro del canal de YouTube de la Radio de la U Central. Hoy, una vez más, estamos con un gran invitado, un tremendo profesor que ya nos ha acompañado en programas anteriores. Nos acompaña Sergio Andrade Zúñiga, que es publicista, máster en dirección comercial y marketing en el IEDE, la Escuela Española de Negocios, diplomado en gestión académica de pregrado y docencia inclusiva, y actualmente es gerente de operaciones en Tiger Core, que es una agencia de marketing digital, y también, por supuesto, es un gran académico de nuestra carrera de publicidad aquí en la Universidad Central. Bienvenido, Sergio, nuevamente. Muchas gracias, Álvaro. En realidad esta invitación siempre se recibe con todo el agrado del mundo, y sobre todo para hablar de aquello que nos gusta por las comunicaciones, la publicidad, esto es entretenido, de lo que vemos normalmente en la vida cotidiana, pero que tiene estrategia, que tiene ejercicios comunicacionales creados y diseñados por profesionales como nuestros alumnos de la UCEN. Excelente, pues hoy día además nos convoca un tema que es tremendamente importante, porque acaba de terminar el Mundial de Fútbol. Exacto. Yo confieso que no soy muy adicto al fútbol, pero lo veo de vez en cuando. O sea, es decir, los mundiales los veo. Los mundiales son un tremendo evento deportivo, y en general los deportes se prestan, son escenarios para que las marcas puedan estar presentes, compitan, se muestren. Y este mundial, con eso vamos a partir, Sergio, fue súper importante porque, de acuerdo a un informe internacional, se dio cuenta como balance general de este Mundial de Fútbol, que involucró a 3 países. Hubo más de 300 marcas que participaron de esta conversación mundialista. Exacto. 320 campañas, y la inversión publicitaria creció en comparación con el Mundial de Qatar de 2022, creció en 151%. Tremendo crecimiento. Mira, ese es un dato súper relevante. Bueno, también va de la mano de dónde se hizo, que en este caso era Estados Unidos, Canadá y México. Los mundiales han ido cambiando hace un buen tiempo, partiendo desde aquellos mundiales iniciales donde era una nación que organizaba todo y asumía los costos, los esfuerzos para poder generar esta reunión de selecciones. Hoy las mundiales crecieron, ahora son 48 selecciones, antes eran prácticamente 32, hoy son 48, y por lo tanto el número de naciones que está participando va creciendo. Ahí ya hay una decisión publicitaria de marketing. Obvio, por supuesto, porque ahí hay mucho, un universo. El universo lo hace mucho más participativo. En el caso de este mundial, por ejemplo, donde hubo 3 naciones participando con esta presencia de 48 selecciones, hizo que muchos de ellos que no eran conocidos habituales dentro del mundial tuvieran la oportunidad de participar activamente en esta competencia. Aquí estaban los pequeños los pequeños David luchando contra los Goliat. Exactamente. En esta competencia deportiva, y ahí aparecen los Cabo Verde y aparece Irak, por ejemplo, naciones Uzbekistán, que tampoco eran habituales de ver en un mundial. Oiga, y ni así llegamos nosotros, ¿eh? No, lamentablemente ahí ya hay que meterse mucho en el desarrollo de la industria futbolística chilena, que también tiene sus bemoles, así que ahí es para otro capítulo. Este aumento de los países probablemente también implicó el aumento de las marcas que se vio, porque fíjese que más de 120 marcas fueron sponsors de la AFA y también de la FIFA, y en el año
2022, cuando fue el Mundial de Qatar, fueron solo 58. Sí. Entonces, efectivamente, hubo un gran aumento. Sí, de hecho, en eso hay que hacer hincapié de cómo las grandes marcas, sobre todo las marcas deportivas, participaron en esto. Ahí tenemos, por ejemplo, que el líder de toda esta competencia fue Adidas, con patrocinio o vestir a 14 selecciones que participaron en este mundial. En segundo nivel estaba Nike con 12 selecciones, entre ellas Brasil, que era como su emblema, y en el caso de Adidas, donde está Alemania y Argentina, que eran también sus puntas de lanza. Pero después venía Puma con otras 11 selecciones, donde estaba Uruguay y otras más. Pero también se le sumó un actor que había desaparecido de los mundiales, que era Reebok, que participó con una sola selección, pero que era Uruguay. Panamá. Reebok fue auspiciador y vistió a la selección panameña, pero también aparecieron Maratón con Ecuador, y aparecieron otras marcas que nosotros no conocemos porque son de mercado lejano. Como yo te decía, hay una marca que auspició y vistió a Uzbekistán, otra marca que auspició y vistió a Irán, y así un montón de estos países que normalmente nosotros no vemos eran patrocinados y vestidos por estas marcas. Y en esa presencia de marcas es donde nosotros tenemos que entender, bueno, ¿qué buscan las marcas? ¿Por qué participa una marca en un mundial como estas? Pero también hay una pregunta asociada. ¿Por qué una marca, al participar en un mundial, decide específicamente vestir a una selección en particular, claro, y no a otra, por ejemplo? Exacto, porque por ejemplo en ese caso tiene que ver por los valores. A la larga las marcas quieren enarbolar valores que a ellos los refleja. El fútbol, o como cualquier otra actividad deportiva, cuando vemos la Olimpiada pasa de manera similar, o cualquier otra actividad deportiva, ya nos pasa también en la Fórmula 1, que es otro capítulo que debemos hacer, porque la Fórmula 1 también tiene un ejercicio publicitario que cada vez es más notorio. Ahí hay una industria que está creciendo, se está profesionalizando, de lo que era la antigua Fórmula 1 de los años 80, 90, a la Fórmula 1 actual, también tiene un cambio significativo. Pero lo que buscan las marcas es eso, cuáles son los valores que esta selección tiene y que reflejan lo que también es mi marca. Y por cierto que la actividad deportiva tiene valores increíbles: la superación, el esfuerzo, el sacrificio, la lucha, el temple, el salir adelante, la historia que está detrás, la disciplina. Oye, todos disfrutamos con la famosa celebración o el ejercicio de barra de Noruega. O sea, todos tenían eso y todas las marcas trataban de aprovechar, porque ahí habían valores patrios de esa nación, en el ejercicio del vikingo remando en estos mares tumultuosos. Estaba enfocado en ese grito de barra que era el hu, que era el remo que iba acompañando. Es muy parecido a la característica nacional que tiene la barra, por ejemplo, de Nueva Zelanda con el haka. Exacto, es lo mismo. El haka es un elemento cultural que es factible ser utilizado, porque son elementos muy significativos de cada nación, como también lo fueron los ingleses con sus gaitas, o los escoceses, perdón, con sus gaitas, como también lo son todas las naciones que llegan allá y tratan de reflejar un poco su esencia patria. En este caso, todas las marcas buscan eso. Es decir, yo soy esto, yo simbolizo esto, y por lo tanto hago los esfuerzos por reflejarme en estas naciones. Algunos de esas apuestas ganan significativamente. Hay otras que obviamente no son, porque son también apuestas. El fútbol, nadie sabe quién va a salir campeón del mundo, y esa es la gracia. Entonces las marcas tienen que decir ya cuáles son las naciones, los equipos que de alguna manera me van a entregar no solamente visibilidad, sino que también van a ser reflejos de estos valores. Este valor que yo soy, que tengo reflejado en mi marca y que la quiero dejar expresada en este esfuerzo de una nación. ¿Te fijas? Entonces eso es muy entretenido, y ahí encontramos casos como Bociña. Bociña es un caso que hoy todo lo vemos por el tema de Colo-Colo. Un arquero de 40 años que viene de una nación extremadamente pequeña, de una isla de menos de 500.000 habitantes, que jugaba en segunda división, que luchó como David contra Goliat
porque defendió su arco frente a dos grandes selecciones como la española Exacto. y la argentina, donde él logró demostrar que el esfuerzo, el sacrificio te sacan adelante. No, es una historia como la de Rocky 1. Exacto, y por eso que, por ejemplo... Sabían que no iban a ganar, Exacto. pero al menos que no batieran su arco, y esa era la resistencia. Esa es la historia. Mira qué bueno que lo tocaste. Esa es la historia que ellos querían contar y la contaron muy bien. Y por eso que las marcas que después empiezan a sumarse a estos símbolos reciben un poco eso. Buscan ese ejercicio comunicacional que me entrega este trabajador, este jugador, este deportista, y por lo tanto la marca ahí se ve beneficiada. Ahora, como te comentaba, en el caso de Adidas, que es sponsor de Coca-Cola, tiene proyecciones de venta de la camiseta de Bociña muy significativas, y no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Aumentaron las suscripciones de HBO para poder transmitir el Campeonato Nacional de Fútbol chileno y que se pueda ver en Estados Unidos. Increíblemente aumentaron las suscripciones en Estados Unidos para ver a Bociña. O sea, vamos a seguir hablando de Bociña en unos minutos, porque este es un temazo, nos está tocando harto el fútbol chileno y va a generar un cambio muy sustancial respecto a cómo era el fútbol, muy local, muy de barrio, el nuestro, y cómo ahora se va a empezar a ver. Eso después de una pausa musical con energía y con entusiasmo rockero. Ahí va. El Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión, y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Toda mente remata, gol de Chile, un sonoro CH y bailemos rock and roll. Toda mente remata, gol de Chile, un sonoro CH y bailemos rock and roll. Extranjeros demostraremos buen humor y como buenos chilenos hidalguía y corrección, y aunque sea en la derrota bailaremos rock and roll. Tómala, métete, remata, gol de Chile, con sonoro CH y bailemos rock and roll. Y bailemos rock and roll, y bailemos alegremente rock and roll. Estás escuchando por Radio U Central Publisense, un programa que observa la realidad desde el prisma de la comunicación, la publicidad y las tendencias sociales. Publisense, junto con Álvaro Medina. Bien, estamos de vuelta aquí en Publisense por el 107.1 Radio de la Universidad Central. Nos acompaña el publicista y académico Sergio Andrades Zúñiga y estamos conversando sobre la publicidad en el Mundial y en general en el deporte, pero particularmente a partir del Mundial
cómo se vieron las marcas, cómo se aprovecharon las marcas de las situaciones deportivas, cuáles son los valores que se asocian desde el uso publicitario al deporte, a los personajes, a la actividad deportiva, a la disciplina deportiva en general. Y estábamos hablando de Bociña y cómo Bociña llegar a Chile significó un impulso que yo creo que es re importante, porque significa, creo que si la memoria no me falla, Sergio, la primera internacionalización del fútbol chileno. Es la primera vez, que Colo-Colo, por ejemplo, hace una presentación de un futbolista individual al nivel como se hizo la bienvenida de Bociña. Antes se hacía la Noche Alba, ¿no es cierto? Sí. Se presentaba todo el equipo, pero no al futbolista individual. Y que además viene con el éxito mundialero, con 40 millones de seguidores en las redes sociales, y con posibilidad, por lo tanto, de internacionalizar los productos de Colo-Colo y el fútbol también para ser visto afuera. ¿Cómo ves tú la posibilidad de aprovechamiento publicitario de marketing de nuestro fútbol a partir de la incorporación de esta figura? Sí, eso es, mira, qué interesante, porque es parte de este cambio de paradigma. Antiguamente los futbolistas eran exclusivamente deportistas, jugadores, y obviamente nosotros consumíamos productos en base a ese resultado, ese impacto de lo que hacía en su actividad diaria. El gol que marcó el fin de semana, su participación en torneos, y nosotros nos reflejábamos en eso y buscábamos obviamente las marcas de cómo poder capturar a este diamante en bruto, como uno normalmente lo dice, que es este jugador que viene de las canteras y de alguna manera después se transforman en emblemas de estos valores. ¿Te fijas? Y Bociña es una persona que, imagínate, un arquero de 40 años. Cualquiera uno podría decir, oye, esta persona ya está prácticamente en el epílogo de lo que es una actividad deportiva, sobre todo en el tema del fútbol. Hoy tenemos, obviamente, deportistas de 40 años todavía jugando en un nivel razonablemente bueno. Pero por el potencial, en cierta forma, no. Pero, ¿cuál es la gracia que tenía Bociña? Bociña es, yo creo que el primer futbolista que pasa de tener unos cuantos miles de seguidores en las redes sociales a, después de un partido en el Mundial, donde tiene la exposición al máximo, a tener más de 30 millones de seguidores en sus redes sociales. Eso es como formar un influencer en un fin de semana. Imagínate, un influencer que tiene 30 millones de seguidores producto de su resultado, de su trabajo del último fin de semana. Eso es increíble. Y por la misma razón, cuando tú dices, oye, ¿de qué manera Colo-Colo aprovecha esta oportunidad? De esa manera. Él no solamente fue un excelente arquero y portero en este mundial, y por lo tanto demostró su valía profesional, sino que Colo-Colo hace una apuesta doble, que es tener un buen futbolista en un puesto que también tiene un portero Colo-Colo hoy que tiene mucha proyección, pero le suma un deportista que tiene ese nivel de seguimiento y por lo tanto potencia no solamente el puesto de arquero, sino que potencia la imagen de Colo-Colo, tal como tú dices, potencia la imagen, la presencia, la resonancia a nivel mundial. Nosotros ahora podríamos decir, oye, levantemos cuántas veces fue nombrado Colo-Colo en noticiarios extranjeros y digamos cuántas veces fue nombrado como el primer equipo de fútbol chileno, como el equipo más popular del fútbol chileno, el equipo que está en la nación al final de América del Sur, el equipo que es el más popular de la nación chilena, etcétera, etcétera, y que se empezó a replicar en el mundo. Y apareció en Argentina, aparece en Brasil, aparece en México, aparece en Estados Unidos, aparece en Europa, aparece en España, aparece en Francia, aparece en Italia, lo nombran también en Asia, en China, en Japón. Esa es una resonancia para tu marca, que en este caso es Colo-Colo, increíble, que es aprovechar el evento, este jugador que tiene esa cantidad de seguidores. Yo creo que en el fútbol chileno, a no ser estos contados estrellas que construyeron un bagaje increíble como Arturo Vidal, como Alexis Sánchez, son aquellos que tienen esa cantidad de seguidores, pero producto de toda una carrera, no pasaron de A a Z
en un fin de semana, no pasó. Alexis Sánchez se construyó desde los 16 años poniendo un pie en una cancha de fútbol, lo mismo que Arturo Vidal. Y ahora, durante toda su carrera construyó esa cantidad de seguidores. En este caso, este es un futbolista que a los 40 años lo logró en prácticamente 15 días. A mí lo que me asusta respecto de la construcción de marca, en el caso de Bociña en particular, es que sea una burbuja. Me explico. Sí. ¿Qué pasa si Bociña, por ejemplo, ahora que viene el Superclásico con la Universidad de Chile? Exacto. ¿Qué pasa si la Universidad de Chile gana, Colo-Colo pierde con Bociña al arco? ¿Cómo se desinfla la imagen de Bociña en tan poco tiempo si se le expone a un riesgo como ese, por ejemplo? Van a tener que cuidar muy bien este juguete nuevo en Colo-Colo. Sí, estratégicamente, por eso que tiene este doble juego. Es un influencer, pero también es un deportista. Y por lo tanto ambas cosas están ligadas. Este influencer tiene éxito por su éxito deportivo. Recuerda que él llegó a este nivel de seguimiento por su éxito cubriendo a los dos principales selecciones que llegaron al final del Mundial, España y Argentina. Sí, claro, pero eso no lo hace invulnerable a los goles. No, para nada, ningún futbolista es vulnerable y a los errores menores también. O sea, todos hemos visto futbolistas que cometen errores, obviamente involuntarios, pero que generan el fracaso o la pérdida en un partido en especial. Bociña es una apuesta que está asumiendo Colo-Colo. Lo más probable es que tenga que tener también no solamente el acompañamiento deportivo para tener un buen futbolista en el arco, sino que potenciar su defensa para evitar esos chascarros. Exactamente. Para que sea un equipo afiatado. Ahora, en términos de mediano plazo, uno diría que en general la apuesta es más o menos segura. Porque Colo-Colo ya va muchos puntos adelante de la tabla de posiciones, por lo tanto es muy probable que sea el campeón del campeonato, digamos. Exacto. Pero aún así, el público chileno, no sé, yo lo siento volátil y de alguna manera, de repente frente a un traspié, somos muy buenos los chilenos para aporrear al que está caído, claro. aunque haya sido un evento, un problema de un minuto, pero que no afecte la campaña general. Por eso que ahí está el ejercicio comunicacional. Esa pregunta que tú haces o ese comentario es muy importante porque tú construyes una historia, tú construyes un relato, tú construyes este símbolo. En este caso, Bociña tiene los símbolos del esfuerzo, el sacrificio, de la lucha permanente y salir con éxito. ¿Te fijas? Pero toda lucha tiene fracasos. Ajá. Es como cuando también han existido campañas que han aprovechado el fracaso, la derrota, el decir, no importa, vamos a salir adelante, vamos a luchar porque somos parte de un todo, somos una manada, somos un grupo, nos protegemos, y esos emblemas humanos son los que tú quieres reflejar en tu marca. No solamente el éxito, yo necesito reflejar un estilo, una forma de ver las cosas. ¿Te acuerdas? El otro día estábamos hablando, Álvaro, de el Yogo Bonito. Ajá, por supuesto. Extraordinaria campaña de Nike que duró una buena cantidad de años, donde se aprovechó el concepto del Yogo Bonito. El Yogo Bonito era una forma de ver el fútbol, una forma que era menos, era o igual de estratégico, pero distinto, era con diversión, con goce, con alegría, que lo simbolizaban sus futbolistas. Sus futbolistas tenían esta alegría en la cara. Estaba Ronaldinho, Roberto Carlos, estaba Kaká, estaba Robinho, o sea, había un montón de futbolistas que jugaban con la sonrisa en la cara. Y ese Yogo Bonito, en la cual incluso en uno de esos comerciales, uno de los más mentados, lamentablemente el gol se lo hacen a Chile, y éramos el emblema del contrincante con el cual el Yogo Bonito ganaba. Claro. Pero ese Yogo Bonito estaba en el camarín, donde ellos, mientras se vestían, estaban pasándolo bien, donde llegaba el árbitro y le hacían una broma, donde iban en el bus y iban cantando. ¿Te fijas? Entonces, disfrutar el juego. Exacto, era la alegría de disfrutar, el Yogo Bonito. Entonces, después lo ocuparon incluso en otra campaña grande que era los de la jaula, donde hacían jugar a grandes futbolistas de Europa y, bueno, del mundo, y utilizando, imagínate, un emblema del fútbol inglés como era Eric Cantona. Eric Cantona era conocido por su nivel de fricción en el fútbol, pero él era como el símbolo de
de impulsar un fútbol sin reglas. Esa era la gracia de la jaula. La jaula era yo puedo ocupar lo que sea dentro de este espacio físico para meter el gol, y era una experiencia que incluso después se transformaron en campeonatos, donde iban a buscar a la gente a la calle para poder ser parte de estos campeonatos de fútbol jaula. O sea, tú puedes construir historias, esa es la gracia. Construir historias, pero si yo quiero construir historias que sean humanas. El problema en el caso de Bociña, a mi juicio, a propósito de construir historias, es que la historia ya viene antes que él. Exacto. Y entonces el riesgo que veo desde el punto de vista estrictamente publicitario, claro, es que esa historia se derrumbe en la primera derrota que se le puede achacar a un error de Bociña. Exacto, pero por eso te digo, es un error humano. Y por lo tanto, si yo tengo error que va a estar viendo ahora no solo Chile, sino también el mundo. Exacto. Pero tú puedes aprovecharlas, y por eso te digo, tú tienes oportunidades en las cuales aprovechas esa historia y la transformas en un valor humano. Me equivoqué, pero estoy aquí a los 40 años luchando y siendo parte de un equipo que va a pelearla siempre. Tiene que mantener entonces claro, la narrativa de Rocky. Obvio, exactamente, ese storytelling del Rocky, del luchador, del combatiente de la vida. No importan las derrotas, lo importante es seguir luchando. Exacto, ese es el valor. Ese es el discurso que es lo más probable que en Colo-Colo ya debe estar construido. Ya debe estar ahí las agencias de comunicaciones y la gente de marketing con esa posibilidad ya escrita. ¿Qué hacemos? Tal como tú preguntas, ¿qué pasa si ocurre eso? Bueno, tenemos que construir este relato. Después lo acomodamos de acuerdo a las circunstancias de ese evento, pero lo puedes aprovechar. Las marcas aprovechan cada situación que ocurre. Y de hecho, ahora por la misma razón te quería comentar que muchas marcas, tú contabas una cantidad enorme de marcas que participaron en el Mundial, pero hay un sinnúmero de marcas que no eran auspiciadores del Mundial y aprovecharon de ser parte del Mundial sin serlo. Hablemos de eso a la vuelta de una nueva pausa musical, nuevamente, con energía y con rock. La
Estás escuchando por Radio U Central Publisense, un programa que observa la realidad desde el prisma de la comunicación, la publicidad y las tendencias sociales. Publisense, junto con Álvaro Medina. Bien, estamos de vuelta en Publisense, aquí en Radio de la Universidad Central. Ha sido toda una evolución musical este programa, porque partimos con el Mundial de 62, después saltamos 20 años a los años 80 con Álvaro Scaramelli, y ya quiero ver cuál va a ser su próxima sorpresa musical, Francisco Saavedra. Seguimos conversando con el profesor y publicista Sergio Andrade Zúñiga. Estamos hablando de cómo las marcas y la publicidad intervinieron en el Mundial en concreto y en el deporte en general. Y un tema que nos quedó en el tintero, Sergio, tenía que ver con esas marcas que, no estando dentro de los auspiciadores formales y oficiales del Mundial, supieron aprovecharse un poquito de las circunstancias e insertarse con algún mensaje relativo al Mundial, pero no directamente. Se aprovecharon del pánico, como decía. Sí, eso es un ejercicio que normalmente hacen las marcas, sobre todo aquellas que tienen equipos comunicacionales muy activos y bien pendientes de lo que está ocurriendo en la vida día a día, porque en realidad la vida de todos, o la vida de las naciones, de la actividad deportiva, tiene eventos, tiene situaciones, tiene circunstancias, y uno tiene la posibilidad de utilizarlas, de comunicarse a través de ese evento y aprovechar esas circunstancias. Una de las cosas más notorias que ocurrió en Estados Unidos es que la mayoría de los campos deportivos, los estadios, ya tienen nombres. Y por lo tanto es como el Movistar Arena en Chile. Ya no se llama Movistar Arena. Y ya no se llama Movistar, sino que va a tener el nombre de otra compañía. Lo mismo pasa con el Estadio de la Católica en el antiguo San Carlos de Apoquindo. Pero en Estados Unidos eso es mucho más presente, el tema de las marcas. Y en el caso de California, el Levi's Stadium, que era donde jugó Chile ese famoso partido donde ganó 7-0 contra México, en ese estadio, la gracia es que en la parte exterior del estadio está el símbolo de Levi's, muy grande, muy notorio, pero como no era auspiciador, se cubrió toda la marca con una manta blanca, para que no se viese. O sea, esa fue la orden de la FIFA. Esa fue la orden de la FIFA. Y Levi's, de manera muy creativa, mandó a construirse vestuario donde en vez de aparecer la marca, aparecía el símbolo de la marca tapado con una manta. Ya. Y por lo tanto toda la gente genera el vínculo. Automáticamente dicen, eso es Levi's. Y esa era la gracia. Sin decir nada, ellos decían, nosotros siempre estamos presentes, a pesar de que nos tapen la cara. Exacto. Y se aprovecharon de ese momento y aprovecharon el hecho de que fueron tapados, pero ocuparon la misma imagen, como se veían ellos tapados, y lo imprimieron en anuncios, lo imprimieron en poleras propias, y salieron a la calle a decir, nosotros estamos aquí presentes. ¿Pero la prohibición de la FIFA llegaba solo a no mostrar el logo de Levi's en el estadio, o también a la verbalización del nombre del estadio cuando se hiciera algún relato deportivo? Exacto, también iba la... Había que ocultar el nombre del estadio. De hecho se decía el estadio de California, el estadio tanto, pero no se nombraban las marcas que eran patrocinantes de los estadios. De hecho también ahí ocurrió una de las cosas que eran más increíbles, que la gente no se dio cuenta, eran en los letreros estáticos que están alrededor del campo, ¿ya? Esos letreros estáticos se vendieron dependiendo de la nación. Tú podías ver la transmisión del partido, y si tú estabas en América veías unos anuncios publicitarios, pero si estabas en Asia tú veías otros anuncios publicitarios, que fue uno de los grandes desarrollos tecnológicos del Mundial. Fue que esas pantallas, por ejemplo, funcionaban con los famosos frames. El televisor transmite a 24 frames, y por lo tanto esa pantalla tenía la posibilidad de transmitir imagen a 68, creo que era 68 frames, y por lo tanto tenía la posibilidad de colocar 3 anuncios, y la cámara calzaba su velocidad con uno de esos frames, y por lo tanto, sin hacer nada, la transmisión que salía con una publicidad. En cierta forma, en ese momento, en el estadio, la pantalla estaba transmitiendo 3 imágenes en fracciones de segundo,
y por lo tanto, dependiendo de la velocidad de la cámara, era cuál se captaba, o la velocidad del reproductor. Y así podían separar la señal, claro. Y por lo tanto, el mismo anuncio se vendió 3 veces. ¿Te fijas? Entonces, tú estabas en Asia, claro, tú veías en Asia y salía una publicidad en los letreros estáticos, tú estabas en Europa y veías otra. ¿Te fijas? Entonces, ahí también hubo mucho de esta innovación, lo que yo te comentaba. Otras marcas que también hicieron cosas muy similares fueron líneas aéreas, British Airways contra Norway, que hicieron una batalla que la inició Norway Airlines, que era la línea aérea de Noruega. Cuando se iban a enfrentar estas dos naciones, Norway le puso un desafío a British, que si la línea aérea que ganaba le tenía que permitir a la otra poner su logo en la cola de los aviones. ¿Te fijas? Durante un tiempo. Y esta lucha se empezó a transformar en una lucha que utilizaron distintas plataformas digitales, y en una colocaba, no sé, el mensaje lo colocaban en la cola de los aviones y la otra marca le respondía, pero aprovecharon, no siendo auspiciadores, utilizaron el concepto de una competencia sana entre naciones para hacerse desafíos. Sí, porque también ahí está el valor de lo nacional y por lo tanto aprovechaban su propio nombre. Ellas son líneas aéreas nacionales, por lo tanto. Entonces, claro, tú utilizas el concepto y lo puedes utilizar sin hablar de la selección. Sin hablar de la selección. Sin hablar de la selección, porque ahí ya entras en los derechos de uso de identidad que tiene FIFA. Entonces ahí ya no es lo mismo. Por eso que ahí hay temas legales que obviamente van a depender de cada una de las naciones. Una de las ideas más creativas también fue... De una marca de desodorante, me decías tú. Ah, claro, la Rexona, por ejemplo, que es una idea muy creativa, que tenía muy pocas posibilidades de tener zonas donde mostrar su marca. Colocó su marca en los carteles donde se ponían los tiempos que se iban a agregar al final del partido. Correcto. O los cambios de futbolista. Con un cartel ahí. Exacto, que era el típico del cuarto árbitro que levanta un cartel y dice quién entra y quién sale. Pero no solamente salía en el cartel, sino que lo ponían en la parte de las axilas de la camiseta. De la camiseta de los árbitros. Por lo tanto, cuando levantaban la mano, el brazo con este cartel, lo que se veía y lo que se exponía y salía en pantalla era la imagen corporativa de Rexona. Entonces, de esa manera la marca utilizó un evento, una situación muy particular dentro del partido para reflejar dónde ellos están presentes en el Mundial, que era protegiendo las axilas de estas personas que estaban participando dentro del Mundial, y lo encontré muy notorio. En Alemania también se utilizó algo muy significativo, que era el Mundial, obviamente se jugaba acá en América del Norte, específicamente en México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, cuando se veía ya es de noche. Exacto, la diferencia de horario hacía que en Alemania lo estuvieran viendo a las, 3, 4 de la mañana, y las marcas lo que hicieron fueron vender pijamas o entregar pijamas que venían brandeados como si fueran las camisetas de su equipo, de su nación. ¿Te fijas? Entonces estamos en la noche disfrutando de nuestra selección, pero no era necesario cambiarse ropa con el mismo pijama. El pijama venía vestido de la camiseta de tu selección. Entonces también fue una circunstancia en la cual tú aprovechaste. Dices, perfecto, pero ahora estamos durmiendo. ¿Cómo hago que mi marca se vea en un evento que está a las 4 de la mañana? Así. Entonces aprovecharon el pijama. ¿Te fijas? Burger King también aprovechó el Mundial, se dio cuenta que el Mundial es un momento de reencuentro donde la gente comparte el ver un partido, pero también come, degusta, toma bebida, etcétera, e inventó unos packs donde colocó mini hamburguesas, 9 mini hamburguesas en una caja muy similar a una caja de pizza, más alta obviamente, y colocó estas 9 mini hamburguesas distintas. ¿Con caracteres nacionales cada una? Claro, en este caso eran dependiendo de la receta de lo que uno estuviese pidiendo, pero aprovechó para adaptar su producto a la forma en la cual se estaba consumiendo el Mundial, que era compartir. Y eso que Burger King es un tipo de marca asociada a productos que no son ni cercanos a los valores deportivos. No es comer sano, no es cuidarse mucho el cuerpo. Pero sí refleja a su público. Pero espectador. Es lo que hace la gente cuando está mirando. Exacto. Porque no todo el mundo que mira deporte es sano. No, obvio. Le gusta comer algunas cosas. Es más, en América Latina, sobre todo en el sector más sur,
que es Brasil, Uruguay, Argentina y también Chile, es muy común, en México también se da, pero se da fuera de los estadios el tema de un asado. Exactamente. Claro, entonces el punto es la reunión con el asado para poder compartir y estar ahí viendo el Mundial de Fútbol. Ahora, estamos hablándolo desde el punto de vista de este Mundial, pero también pasa en toda actividad que genere estos niveles de convocatoria. Puede ser la Olimpiada, puede ser lo que yo te comentaba, la Fórmula 1 que está con un boom muy grande, el rugby que también está creciendo mucho. El rugby tiene unido el concepto del tercer tiempo, entonces también ahí hay oportunidades que las marcas tienen, no solamente para auspiciar equipos y selecciones, sino que también reflejar lo que ellos son con productos, con servicios, y que de alguna u otra manera quieren utilizar, esto es lo que yo te comentaba, quieren utilizar la historia que está detrás de ellos, la lucha, el compañerismo. Bueno, hubo uno que no le resultó mucho el meterse, que no era auspiciador, pero que no le resultó mucho. ¿Cuál? Donald Trump. Que al final quiso ir a meter la nariz en la imagen de la entrega de la copa propiamente tal, pero la verdad es que creo que le salió el tiro por la culata, pero quería ser parte de la victoria. Pienso que quería asociarse desde el punto de vista del marketing también con el valor de la victoria y del poder, porque... Sí, y ahí hay que ver cómo va a evolucionar el fútbol, porque en este mundial se inventó y se adaptó el tema para hacer los famosos 4 tiempos, que muchos comentaristas lo nombraron. Decían, oye, esto al final lo que estamos viendo es que nos metieron una regla con la cual se adapta a lo que el mercado gringo consume. Así es. Que es los famosos 4 tiempos. Con el famoso minuto de hidratación. Entonces, y el minuto de hidratación era un corte comercial directo a comerciales. Así que también ahí hay un tema que veamos cómo evoluciona. La FIFA está en una bastante disyuntiva, no sabemos qué es lo que va a pasar con su plana directiva, pero sí lo que sabemos es que veo muy poco probable el que vuelvan los mundiales de menos de las 48 selecciones. El éxito de lo que significó el tener mayor participación global fue significativo. Ya se impuso un modelo de negocio aquí. Exacto, eso es lo que tú decías. O sea, el hecho de tener 48 selecciones, donde incluso están estos retadores que son sorpresa. Cabo Verde, Irak, Uzbekistán, Haití, que estuviesen presentes en este mundial, tuvieron la posibilidad de estar presentes, hizo que ellos tuvieran la posibilidad de exponerse, de ser parte de esta lucha, bien o mal, pero tuvieron la posibilidad de estar ahí y le da la posibilidad de mostrar a sus jugadores, como el caso de Bociña y también de otros más que aparecieron, pero también de mostrar marcas nuevas. Como yo te comentaba, muchas de estas selecciones llegaron con marcas que no existían. Apareció Maratón, apareció una marca para Haití, una marca para Uzbekistán, una marca para Irak, una marca para Cabo Verde, que eran marcas que normalmente no tienen ninguna posibilidad de haber estado en los mundiales de menos cantidad de selecciones. Hoy, con esta posibilidad, sí tuvieron la posibilidad. Sergio Andrade Zúñiga, profesor y publicista, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Un placer para mí. Y estás matriculado para otra edición posterior, acuérdate. Por cierto, hay mucho tema. Acuérdate que nos falta el cine. Sí, ya vamos a ir al cine. Gracias por acompañarnos en esta edición. Nos vemos la próxima semana. ¿Eh? Que la fuerza los acompañe a todos. Chao, chao. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and
and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven.
Radio U Central 107.1 presentó Publisense, un programa que observa la realidad desde el prisma de la comunicación, la publicidad y las tendencias sociales. Contó con la conducción de Álvaro Medina Jara.